¿Qué tal? En este video les mostraré cómo se realiza el análisis de varianza de tres factores para probar si existen efectos significativos en uno o más de ellos, así como sus interacciones entre los factores. Y para ilustrarlo les explicaré el ejemplo 14.4 del libro de Probabilidad Estadística para Ingeniería de Walpole, en la cual dice así: en la producción de un material en particular hay tres variables de interés: el factor A, que es el efecto del operador, con tres operadores distintos; el factor B, que es el catalizador utilizado en el experimento, son tres catalizadores distintos; y el factor C, que es el tiempo de lavado del producto después del proceso de enfriamiento, que es a 15 y a 20 minutos, en el cual se realizaron tres corridas con cada combinación de factores. De lo que nos pide que hagamos un análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05, y la tabla de los datos es la siguiente. Aquí tenemos ya nuestro cuadro de datos donde podemos ver cada uno de los factores, en el cual el factor A, que es el operador, 1, 2 y 3, los catalizadores 1, 2 y 3, y el tiempo de lavado 15 y 20 minutos. Y podemos ver ahí cada uno de los valores, y lo que vamos a hacer para poder llegar a esa conclusión de que si existe o no un efecto de cada uno de los factores, es necesario encontrar el valor de la F calculada y compararlo con la F de tablas, que es el estadístico de Fisher. Y estos valores, si la F calculada es mayor que la F de tablas, entonces se rechaza la hipótesis nula que dice que no hay diferencia significativa, y si es menor, pues lo contrario, no se puede rechazar. Y para poder obtener esta F calculada es necesario dividir el valor de los cuadrados medios entre cada uno de los factores o de las interacciones entre el valor del cuadrado medio del error. Bien, entonces yéndonos de atrás hacia adelante, este es lo que ocupamos para cerrar el problema. Necesitamos comparar la F calculada con la F de tabla, pero para la F de calculada necesitamos los cuadrados medios. Para los cuadrados medios es necesario sacar o obtener o calcular la suma de cuadrados de cada uno de los factores y de las interacciones, que al dividirlo con los grados de libertad nos dan esos cuadrados medios. Ok, entonces la parte más laboriosa, por así mencionarlo, es obtener la suma de cuadrados del factor A, del factor B, del factor C, de las interacciones entre el factor A y B, las interacciones entre los factores A y C, la interacción de los factores B y C, la interacción de los factores A, B y C, lo que es la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados totales. Bien, entonces para esto tenemos unas fórmulas que vamos a ir aplicando, y voy a ir explicando cómo es que a partir de la tabla inicial podemos calcular cada uno de ellos. En la parte inferior podemos ver que dice SCA, que es suma de cuadrados del factor A, es igual al producto de B, C y N minúscula, donde aquí no aparece la A minúscula, pero sí en la fórmula de la sumatoria aparece de I igual a 1 hasta A, donde A es el número de operadores que hay en el factor A, que en este caso es 3. B minúscula es el número de catalizadores del factor B, y C minúscula es el número de tiempos distintos de lavado, el factor C, mientras que N minúscula es el número de réplicas que hay en cada uno de los casos. Aquí podemos ver que en el operador 1, catalizador 1, tenemos 3, donde vienen los valores 10.7, 10.8 y 11.3. Entonces esas son las réplicas que hay, y ese sería nuestra N minúscula. Okay, lo primero que tenemos que hacer aquí es sumar
tenemos la sumatoria y viene por ahí una terminología que es y testada, que es promedio. Esta testada es una media o promedio. Dice y punto menos y media punto. Ese y media punto 4 puntos es la media global de todo. O sea, si nosotros tomamos todos los valores, esos 9 por 6, esos 54 valores, si los promediamos nos va a dar esta y media punto. ¿Ok? Y esa la vamos a utilizar en casi todos las sumas de cuadrados que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues nosotros tomamos cada uno de estos valores del renglón donde está el operador 1, sumamos, sacamos el promedio y nos da esta y testada y punto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, como dice la fórmula, vamos a restarle a la media global y lo vamos a elevar al cuadrado. Es una suma de cuadrados, una diferencia de cuadrados, perdón. Y así nos vamos a ir a la siguiente. Vamos a sacar el promedio. Y del siguiente también vamos a sacar el promedio. Y cada uno de los promedios se le va a restarle la media global y se va a elevar al cuadrado. Entonces cada uno de ellos se resta, se eleva al cuadrado, se suma con el otro, y nos van a dar 3 de estos. Ya que tenemos la sumatoria, lo multiplicamos por el producto de B, C y N, que en este caso, pues B vemos que es 3, C que es 3 réplicas, N que, bueno, C que es 2, perdón, es los dos tiempos de lavados, y N es el número de réplicas, que son 3. En este caso sería 3 por 2 por 3, nos daría 18 ahí. Bien, entonces eso sería para suma de cuadrados del factor A. Ahora vamos a ver qué hacemos para calcular la suma de cuadrados del factor B. Aquí tenemos del factor B y podemos ver que del factor B tenemos el catalizador 1, pero aquí también hay del catalizador 1. Y esa sería nuestra y media punto j punto que está en la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es estos dos columnas que aparecen ahí en azul se suman, se dividen entre el número de valores de datos y eso nos da el promedio. Y ese promedio lo vamos a restar nuevamente con la media general que aparece en el recuadro rojo y se eleva al cuadrado. Ese valor pues lo guardamos, hacemos lo propio con el de enseguida, sumamos, pues esta parte que está con azul, sacamos el promedio, le restamos la media general, le vamos al cuadrado y esto también lo guardamos y hacemos lo mismo con el tercer caso. Okay, entonces nos regresamos acá. Ya que tengamos esas restas elevadas al cuadrado, pues esa diferencia de cuadrados, lo vamos a multiplicar por A, C y N, donde A vemos que es el número de operadores, C es el número de tiempo de lavado y N es el número de réplica. Okay, eso es para sacar la suma de cuadrados del factor B. Ahora vamos con la del factor C. En el factor C es todo este bloque. Solamente son dos. Aquí hay uno. Y pues sería este para acá. Cada uno de ellos se saca el promedio. Se le resta la media general. Se eleva al cuadrado como dice en la fórmula. Luego hacemos este otro. Sumamos. Sacamos el promedio. Le restamos la media general. Elevamos al cuadrado. Y las dos diferencias que nos dieron aquí elevadas al cuadrado se suman y se multiplican luego por A minúscula B minúscula N. Aquí ya vimos que es cada uno de los elementos que hay en el factor A, en el factor B y la réplica que son 3. Entonces eso es para sacar la suma de cuadrados del factor C. Y empezamos con las interacciones. Empezamos con la interacción A-B. El factor A y el factor B. Aquí podemos ver que del operador 1 y el catalizador 1 están estos dos bloques que están en azul. ¿Por qué estos dos que están separados? Porque resulta que estos primeros tres son del 1-1, del tiempo de lavado de 15 minutos y estos otros del de 20 minutos. Pero lo que importa es que ambos son elementos que coinciden en el operador 1 y el catalizador 1. Entonces estos 6 se saca el promedio y lo vamos a obtener, lo vamos a
a escribir, o lo vamos a obtener en otra parte donde vamos a hacer lo siguiente que les voy a mencionar ahorita. Se saca el promedio y se pone en otra parte, ¿no? Esta es la parte del promedio, y vamos haciendo un recuadro aquí, vamos haciendo un concentrado de valores. De la misma manera vamos a agarrar los siguientes y vamos a obtener otro promedio y otro promedio y así otro promedio, de tal manera que nos van a quedar pues 9. Por eso está ese recuadro ahí de 9. Okay, entonces, ya que tengamos esos promedios y tengamos esa tablita que aparece acá a la derecha, vamos a sacar promedios por renglón, que viene siendo ese y punto que está testado, que es el promedio. Y por columna sería y media punto j punto. Okay. Igual si la hacemos para acá, pues entonces esta va a ser nuestra YJ y así. Okay. ¿Para qué estos valores de las medias de renglón y la media de columna? Porque para la suma de cuadrados de la interacción AB es la doble sumatoria y ahí hacemos una fórmula un poquito más elaborada, en la cual es cada uno de esos valores de la tablita que hicimos a la derecha, que aparece como y testada y j punto, y que aquí está el inicio de la fórmula, menos la media del renglón, menos la media de la columna o promedio de la columna, más la media general, y cada uno de esos valores se eleva al cuadrado. Claro que esto pues nos va a generar un valor, una de esas tablitas, aquí en cada uno de estos vamos a obtener un valor, y a como nosotros nos desplacemos para acá, este valor menos la media del renglón menos la media de la columna, que estaría aquí, más todo esto lo vamos a dejar bien explicado cuando pasemos de aquí de la presentación de la explicación a la práctica en Excel. Bien, esto es para la suma de cuadrados de la interacción del factor A, B. Bueno, ya que tenemos esta suma, se multiplica por C y por N, que C, recordamos que es lo que son los dos tiempos de lavado. Serían 2 y N es el número de réplicas, que son 3, sería por 6. Entonces vamos a la suma de cuadrados de la interacción AC. Aquí vemos que la parte de que es la interacción AC, la parte de A y la parte de C, es donde coinciden, donde está operador 1 y 15 minutos. Pero así vemos que es este bloque, como nosotros avancemos, pues sería este otro, que sería 1 y el de 20 minutos. Luego el de 2 y 15 minutos. Luego el de 2 y 20 minutos. ¿Qué se va a hacer con todo esto? Pues se va a sacar el promedio de estos 9 valores y lo vamos a poner aquí en la tablita de un lado. Esa sería nuestra y media y punto k punto. Okay. Que en la fórmula aparece aquí. Doble sumatoria de y testada y punto k punto. Esos serían estos valores. Okay. Y así se van a ir formando, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la suma de cuadrados de la interacción AB. Vamos a obtener una suma por renglones y una suma por columnas. Okay. De tal manera que este valor sería... El valor que tengamos aquí es el promedio que nos dio, menos el promedio del renglón, menos el promedio de la columna, más la media general, que es el mismo que hemos estado usando, y se eleva al cuadrado. Y así lo vamos a hacer en cada uno de ellos. Aquí este de acá y acá. Okay. Hasta que llenemos todos estos valores y que los sumemos. Y ya que lo sumemos, lo vamos a multiplicar por B y por N, donde B pues es el número de catalizadores, que es 3, y N es el número de réplicas, que es 3. Ahí sería por 9. Esa sería la suma de cuadrados de la interacción AC. Ahora seguimos con la suma de cuadrados de la interacción BC. Para esto, vemos que la parte que coincide entre B y C pues viene siendo de B. Tenemos esto de aquí, que es la primera columna del catalizador B, pero la parte que coincide con C pues sería el primer renglón, de tal manera que si como vayamos avanzando sería el promedio de esta columna, y lo ponemos acá a un ladito y así. El siguiente pues ya estaría en la parte acá de abajo, y llenaríamos
como una matriz de 3 por 2. Okay, entonces lo regresamos acá. Ese valor que tenemos ahí de promedio, hacemos como las otras dos interacciones, sacamos un promedio por renglón, sacamos un promedio por columna y vamos a utilizar nuevamente la media general. ¿Qué vamos a hacer? Ese valor que nos dio del promedio por la columna esta que estábamos moviendo, que era la interacción o donde coinciden el factor B y C, le vamos a restar la media del renglón menos la media de la columna más la media general, y lo que nos dé se le va al cuadrado. Y esto lo vamos a hacer una suma 6 veces, como los valores que nos den aquí. Ya que tengamos la suma, lo vamos a multiplicar por A y por N, donde A nuevamente esto es 3 y N es 3, serían por 9. Ya tenemos la suma de cuadrado de la interacción. ¿Qué sigue? Pues la suma de cuadrado de interacción ABC. Pero esa fórmula es más del doble de complicada de que esta, así que hay una forma más sencilla. Lo pueden hacer de muchas formas, ¿no? Yo lo hago por diferencia de lo demás, porque lo que falta aparte de la suma de cuadrado de la interacción ABC es la suma de cuadrado del error y la suma de cuadrados totales. Pero la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrado del error es más sencilla. Por lo tanto, si tenemos todas las sumas de cuadrados anteriores mencionadas, la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del error, al hacer la suma de todos ellos, nomás le restamos, hacemos la resta y nos va a quedar la suma de cuadrados de la interacción ABC. Entonces, vamos a hacerle así. Les voy a explicar cómo se obtiene la suma de cuadrados del error y luego la total. Bien, aquí tenemos la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados del error. Podemos ver que la fórmula viene una cuádruple sumatoria de YJKL menos la media de YJK todo elevado al cuadrado. Okay, no, que tenga tantos subíndices no es el problema. ¿Qué es cada uno de esos valores? Cada uno de los valores iniciales de la tabla. El 10.7, el 10.8, el 11.3, el 11.4 y así todos hasta el 12.2. ¿Qué se va a hacer ahí? Se va a cada uno de estos valores, como podemos ver, el operador 1 y el catalizador 1 tiene 3, que son las 3 réplicas de n. Esas 3 se va a sacar un promedio y se va a hacer una tabla similar a la original y lo vamos a poner acá como promedio. Y ese promedio viene siendo y testada y jk. Si podemos ver en la parte que aparece en la tabla original, dice YJKL, pero no viene una raya de testada, no es un promedio, es cada uno de los valores. Y todos los demás sí tiene la rayita de testada, que es promedio. Entonces estos primeros 3 valores nos da este promedio y lo vamos a concentrar aquí. ¿Para qué? Para que cada uno de esos valores, el 10.7, se le reste al promedio y se eleve al cuadrado como dice en la fórmula. Luego el 10.8 menos el promedio se eleva al cuadrado. Luego el 11.3 menos el promedio de estas 3 y se eleva al cuadrado. Y así vamos a vamos a cambiarle. Y luego agarramos estos 3 y hacemos lo mismo. El 11.4 menos el promedio se eleva al cuadrado. 11.8 menos el promedio, sí. Y así seguimos. De tal manera, pues hasta que se llene el último, ¿no? Ok. Regresamos esto aquí. Ya que tenemos todos esos valores, los sumamos simplemente. No hay que multiplicar ni por A, ni por B, ni por C, ni por N. Okay. Entonces, esto nos da la suma de cuadrados del error. Y por último, tenemos la suma de cuadrados totales. Y la suma de cuadrados totales es cada uno de los valores. Ese se parece al anterior, la suma de cuadrados del error, que es cada uno de los valores, como dice la fórmula YJKL, sin promedio, menos la media general, que esta es la que hemos utilizado en los primeros que vimos. Entonces 10.7 menos la media general elevado al cuadrado, luego el 10.8 menos la media general se eleva al cuadrado, y así vamos sumando todo esto. No se tiene que multiplicar ni por A, ni por B, ni por C, ni por N. Se suma y ya tenemos la suma de cuadrados totales. Ya que tenemos la suma de cuadrados totales, si sumamos todo lo demás, suma de cuadrados de A, de B, de C, de AB, de
AC de BC y la del error lo sumamos, y la suma de cuadrados totales que nos da en esta última que estamos explicando, le restamos la suma de cuadrados total, la suma de todo lo demás, nos va a dar por diferencia la suma de cuadrados de la interacción A, B y C. Y eso lo vamos a explicar mejor cuando lo hagamos en Excel. Bien, ahora vamos a realizar por medio de Excel, vamos a llenar la tabla de análisis de varianza de 3 factores, en la cual ya aquí se muestran los valores del problema, en la cual tenemos variando 3 operadores, 3 catalizadores y 2 tiempos de lavado. Bien, entonces vamos a proceder. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? A saber si el valor de, aquí en la tabla NOVA aparece en varias columnas, donde está la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de f, el estadístico de f de Fisher, y la f de tablas o la f crítica, y si el valor calculado de f es mayor que el valor de tablas o la f crítica, entonces podemos decir que, bueno, se rechaza la hipótesis de que hay un efecto significativo, ¿no? Entonces, en el factor A, y así sucesivamente en el factor B, en el factor C, que es el tiempo de lavado, el B es tipo de catalizadores, A es el tipo de operador o el número de operador, las interacciones entre los factores A, B, que es operador y catalizador, B y C, que es catalizador y tiempo de lavado, A y C, que es el operador y tiempo de lavado, y las interacciones entre los 3 factores. Posteriormente también necesitamos sacar los valores de error y el total. Okay. El valor de f de tablas lo podemos consultar en las tablas que están en el apéndice de, pues normalmente en cualquier libro de probabilidad estadística, donde están las tablas de Z, de la T-Student, de H cuadradas, también están las de F. Y la F calculada, lo vamos a obtener, y lo primero que vamos a calcular es la suma de cuadrados del factor A. Y para eso vamos a entender que de esta tabla que tenemos, qué es el factor A. Tenemos 3 tipos de operadores, el cual el operador 1 le corresponden estos 18 datos, que pues ya en su momento ya vimos que es pues cada uno del operador 1 con el catalizador 1, pues serían estos 3 y estos otros 3. El operador 1 con el catalizador 2, pues serían estos 6 valores, y el 1 con el catalizador 3, pues serían estos 6 valores. Okay. Y lo mismo se haría con el operador 2 y así variarían. Okay. Entonces, ahorita vamos a hacer solamente el operador A o el factor A, y vamos a sacar la suma de cuadrados del factor A. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a promediar cada uno de los operadores. Vamos a poner aquí que es igual al promedio. Vamos a poner promedio y seleccionamos esta parte. Aquí nos da el primer valor y vamos a copiarlo hacia abajo para que nos dé los otros 3 promedios de cada uno de los operadores. ¿Y qué vamos a hacer enseguida? Pues vamos a sacar lo que es vamos a sacar algo que lo vamos a ocupar bastante, y es la media de cada uno de ellos, y esta la podemos calcular con un promedio. Sería promedio de, pueden ser estos 3, el promedio de los promedios de los operadores. Entonces vamos a poner, ahí está, sería nuestro promedio general. Vamos a ponerlo que resalte, vamos a ponerlo más grande. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos sacar la diferencia y elevar al cuadrado. Ok, vamos a poner que sea igual, abrimos paréntesis, ponemos este primer valor
y lo restamos a la media general y vamos a elevar al cuadrado. Está como es configurado el teclado. Voy a poner 2, ahorita lo corrijo. Bien, ahí está la potencia al cuadrado y vamos a hacer lo mismo hacia acá. Vamos a copiar. Vamos a poner que sea igual a, para poder copiarlo necesitamos bloquear con F4 lo que es la parte de la media general, y ahora sí vamos a copiar. Aparecen nuestros valores. Posteriormente vamos a sumar, ponemos aquí en autosuma, no, que nos sume esta parte de arriba. Nuestro valor aquí, vamos a centrarlo, vamos a quitarle un poquito de esto, de números aquí. Y lo que vamos a hacer, según nuestra cuenta, aquí vamos a poner nuestro valor de la suma de cuadrado de A. Y para, si nosotros recordamos nuestras fórmulas, la suma de cuadrados del factor A es la sumatoria de las diferencias que acabamos de hacer, las diferencias estas de las medias del operador A menos la media general elevado al cuadrado, pero ya que se suman las tres, se tiene que multiplicar por el producto de B, C y N. Vamos a poner aquí cuánto es A, nos va a servir esta parte. Vamos a poner A, B, C y N, en donde A viene siendo la cantidad de elementos del factor A, que es 3. B viene siendo el número de catalizadores, que también es 3. C es el número de tiempos de lavado distintos, que es 2. Y N es el número de réplicas que hay que por cada uno de ellos, que son 3. Entonces vamos a poner aquí 3. ¿Y para qué nos va a servir? Pues primero, para sacar la suma de cuadrados de A, es este valor que nos dio de 0.7768, va a multiplicarse por el producto de... ¿Cómo recordar esto rápido? Si se va a tomar el factor A, se va a multiplicar por las otras tres letras. Sería por B, C y N, o B, N y C, o N, en el orden que quieran, no importa. Entonces esto es igual, vamos a poner aquí que sea igual a B por C por N. Entonces vamos a poner aquí que sea igual a la multiplicación de estos dos. Ok, ahí está, y tenemos nuestro primer valor, y este va a ser este de aquí. Ahí tenemos nuestro primer suma de cuadrados. Vamos a ponerlo así. ¿Qué vamos a hacer para obtener el de B? De manera similar, pues necesitamos sacar cuánto es cada uno de los catalizadores 1, de los catalizadores 2, catalizadores 3. Ahora, si nosotros sumamos todos los elementos del catalizador 1, son estos que estoy señalando o seleccionando, más estos de acá, porque también son catalizador 1. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Que sea igual al promedio de... Bien, entonces vamos a sacar el promedio de los valores que tenemos en 1. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle que sea igual al promedio. Y seleccionamos el primer bloque del catalizador 1. Y luego este de acá. Esta parte también. Cerramos paréntesis y ya tenemos el primero. De una manera similar, vamos a hacer los otros dos.
Vamos a ver si no es para corroborar. Efectivamente son estos dos y esos efectivamente son estos dos. Ok, ¿qué es lo que sigue aquí? Pues necesitamos sacar la diferencia, así como lo hicimos con el de suma de cuadrados de A con respecto a la media general. Vamos a poner aquí que sea igual, abrimos paréntesis y le ponemos que sacar la diferencia y elevarlo al cuadrado. Ok, no hay que olvidarnos, si queremos copiarlo, poner en la parte que es fija, ponerle F4, darle Enter y ahora sí podemos copiarlo. Bien, ahí aparecen nuestros valores y ¿cómo obtenemos? Ya vamos como en esta parte de lo que fue la suma cuadrada de A. Ahora ya tenemos aquí las diferencias y la base cuadrado. ¿Por cuánto se va a multiplicar la suma cuadrada de B? Pues sería por, si es B, sería por A, C y N. Que vamos a poner aquí cuánto sería A, C y N. Voy a nomás quitar un poquito esto. Ok. Control. Aquí lo voy a poner acá. Ok, si esto va a ser igual a, si es B sería A por C y por N. Ok, nuevamente a el 18 y lo vamos a multiplicar. Esta sería la suma. Voy a poner una autosuma aquí. No lo agarró. Ok. Autosuma. No le ok. Luego, pues ya nomás multiplico 18 por este valor con la sumatoria y nos da 10.18. Y ese valor que tenemos aquí, vamos a poner así y va a ser este. Suma de cuadrado del factor P. Bien, ya tenemos la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrado de B, vamos con la suma de cuadrado de C. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de C está todo lo que es de 15 y todo lo que es de 20. Bien, entonces vamos a sumar pues todo esto de aquí y luego todo esto de acá. Bien, vamos a poner que sea, sumamos y promediamos. Okay, vamos a poner aquí que sea el promedio de todo esto. Y hacemos lo mismo para acá. Nuevamente vamos a poner que sea igual. Vamos a sacar la diferencia y elevar al cuadrado. Nuevamente, si queremos copiarlo, ya sabemos. F4, listo, copiamos. ¿Qué sigue? Pues hay que sumar. Esto de acá. Y como es la suma de cuadrados del factor C, sería A por B por N. Vamos a poner que sería A por B por N. 27, la suma de cuadrados del factor C va a ser igual a 27 por 0.043896 y nos da 1.18519. Voy a ponerlo que sea igual a esto y ahí ya vamos llenando nuestra tabla ANOVA. ¿Qué sigue? Pues vamos ahora con las interacciones. Primero vamos con AB, luego con BC, luego con AC. ¿Qué sigue después de esto? No sigue ABC, porque como se los explicaba en la parte donde les iba diciendo la metodología,
es una fórmula más complicada, más compleja que hacer el de error y el de la suma de cuadrados totales y sacarlo por diferencia. Entonces se puede hacer de esas dos formas. Yo les voy a explicar cómo hacerla por diferencia, y por diferencia vamos a obtener el valor de la interacción ABC. Sí, pero no lo vamos a hacer por fórmula. Entonces vamos primero con la interacción AB. Bien, vamos con la suma de cuadrados de AB, la interacción AB, y vamos a hacer lo siguiente. Para sacar la interacción de AB tenemos que combinar o hacer coincidir el operador 1 con el catalizador 1, y resulta que para 1, 1 son estos de aquí más estos de acá. Entonces hay que sacar el promedio de estos dos. Vamos a hacer una tablita por acá y voy a poner que sea igual al promedio de estos de aquí más estos de acá. Sí, es el promedio de estos primeros tres y estos otros tres. Bien, aquí tenemos, y vamos a copiarlos para acá. 1, 2. Vamos a comprobar, efectivamente es el promedio de ellos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a sacar el promedio de estos siguientes tres y también estos siguientes. Va a ser igual, ponemos promedio y serían vamos a centrarlo, vamos a quitarle un poquito de... y vamos a sacar promedios así. Para las interacciones se tienen que sacar promedios por renglón y por columna, a diferencia de lo que fueron los factores A, B y C. Ok, vamos a sacar ahora promedio así. Promedio de renglón. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí vamos a sacar el promedio por columna. Y vamos a copiar. Ok. Vamos a alinear esto. Para hacer diferencia voy a poner esto del mismo color acá. Como ven, aquí yo le asigné un color como salmón al renglón, que vendría siendo el factor A, pero también como es interacción con el factor B y el factor B lo puse con color verde, esta parte que le corresponde a la parte de las columnas o factor B lo voy a poner con ese color, nomás para identificar. Y este pues es, si se fijan, es el mismo valor que tenemos de la media general, lo vuelvo a poner en rojo. Ahí está, le voy a dar un poquito de tamaño. Ok, ¿y qué se va a hacer aquí? Pues vamos a calcular por medio de la fórmula. La fórmula nos dice que hay que sumar cada una de, miren, vamos a hacer esto. Cada uno de estos valores se va a calcular así. Sería el primer valor de la interacción menos el promedio de renglón más el promedio general. Se cierra y se eleva al cuadrado. Sería el cuadrado. ¿Sale? Y ya tenemos el primero. Voy a quitarle. Está. Y esto se va a hacer y nos va a quedar
una matriz igual como de 3 por 3. Y ya que tengamos esos valores, ya nomás vamos a multiplicar por, como es la interacción A-B, lo vamos a multiplicar por las letras que faltan, que sería C, y por N, sería por 6. Ok, vamos haciendo lo mismo. Vamos a hacer lo mismo para cada una de ellas. Y nos va a llevar a llenar esta tablita. Bien, ya que tenemos cada uno de los valores ya calculados, aquí voy a poner el ejemplo. Este último pues fue de tomar el último valor, que era 11.55, menos el promedio de renglón, que era 11.9, menos el promedio de columna, que era 11.2722, más la media general, que era 11.23, y se elevado al cuadrado. Okay. De esa manera llenamos esta tablita. Y lo que sigue es, siguiendo con la fórmula, vamos a poner aquí que como es A por B o AB, nos queda C por N. Vamos a poner aquí que es igual a C por N. Nos da 6. La suma de todo esto, esta tablita de las diferencias, es igual. Voy a poner suma y selecciono esta tablita. Cierro paréntesis. Y que nos falta solamente multiplicar estas dos partes, C por N y por la sumatoria de estos valores. Vamos a poner 6 por 0.79568 y nos da 4.77. Este va a ser la suma de cuadrados de AB. Lo seleccionamos así. Bien, ¿qué sigue? Sigue la suma de cuadrados de AC. Y para la suma de cuadrados de AC tenemos que hacer una tablita similar. Y para obtener este valor vamos a hacer un espacio para AC. Bueno, aquí me brinqué BC, pero no importa. Aquí podemos ver que el color salmón, que le di al color A, está como de renglón, y de columna ahora está el color amarillo, o como color beige o paja. Entonces vamos a ponerlo así, y vamos a tomar todo lo que coincide con el tiempo de lavado de 15 con el operador 1, y es todos estos valores. Luego 1 y 20 serían estos de acá, 2 y 15 serían estos de aquí, y así sucesivamente. Entonces vamos a sacar el promedio. Vamos a poner, recordando que toda fórmula empieza con igual, vamos a poner promedio y seleccionamos toda esta parte. Vamos a hacer lo mismo. Permítanme. También se puede corregir de esta manera. Y ok, aquí tengo un error porque se va bajando de uno en uno, ese es el problema. Ok, entonces vamos a corregirlo así porque era esta parte, y obviamente este también tiene este mismo error. Tienen estos tres. Y por último lo bajamos hasta acá. Ok, ya está arreglado. Lo que sigue es sacar el promedio por renglón y por columna. Ponemos promedio, estos dos valores, y copiamos, sacamos el promedio por columna y lo copiamos. Si hacemos esto hasta acá, nuevamente podemos ver que es el de la media general, que es el que venimos utilizando con rojo y más grande, etcétera. Okay. Entonces ese es el mismo.
¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en la suma de cuadrados de la interacción AB. Vamos a poner igual, sería, abrimos paréntesis, tomamos el primer valor de la interacción, menos el promedio por renglón, menos la media de columna, más la media general, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Y hacemos lo mismo aquí, ponemos igual, abrimos paréntesis, el primero, ese valor, menos la media por renglón, menos la media de la columna, más la media general, cerramos y elevamos al cuadrado. Son poquitos, vamos haciéndolo así rapidito. Y el último sería este. Ok. No está claro que aquí hay un error. No agarró un valor. Entonces sería... Ok, voy a corregirlo. Sería igual. Abrimos paréntesis. No agarró este valor. Menos la media de renglón, menos la media de columna, más la media general. Y elevamos al cuadrado. Y este por último va a ser igual. Menos, más, cerramos y elevamos. Si hubo un error de valor. Lo que sigue es sumar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a copiar esta parte de aquí. Y aquí le vamos a poner C. Y este va a ser igual. Vamos a sumar. Vamos a poner suma. Sumamos estos 6 valores. Si como es la interacción AC, pues vamos a multiplicar por B y por N. Vamos a poner aquí que sea igual a B por N. Y la suma de cuadrados de la interacción AC va a ser la multiplicación de 9 por 0.32, 37, 45, etc. Y aquí está nuestro valor. Vamos a centrarlo y lo vamos a poner acá. Es igual a 2.9137. Vamos a ponerle el mismo número de decimales. Ya tenemos 5 de esos valores. Vamos con la interacción BC. Le recordamos que no vamos a hacer la de ABC, nos vamos a brincar la del error, la de total, y por diferencia vamos a conocer esta de aquí. Bien, ahora vamos con la interacción de los factores B y C. Ya hice un espacio ahí para poner los valores. Aquí estoy indicando 1, 2 y 3 en verde, y voy a poner aquí 15 y 20, que son los tiempos de lavado. Lo voy a poner así nomás. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué? Porque como los dos vienen en forma de columna, para que no se confunda con los 1, 2, 3 del operador A, que viene en color salmón. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Los que coinciden con 1 y el tiempo de lavado de 15 vendría siendo lo siguiente. Sería esta parte de aquí.
luego esta parte de la segunda columna y así la tercera, y de esta manera sacaríamos estos valores. 15, los del tiempo de lavado en 15 y el 1, ok, entonces serían estos valores y así nos vamos cambiando de columna. Voy a sacar los promedios. Del segundo, ese sería el tiempo de lavado 15 y el catalizador 1. El tiempo de lavado 15 y el catalizador 2 tendría que estar aquí abajo. Voy a poner aquí promedio. Eso hay que tener cuidado, no sea que uno vaya a agarrar otra orientación distinta. Y es importante saberlo porque como vas a hacer un promedio por renglones y columnas, pues que después te pueda servir en la fórmula para sacar la interacción BC, eso debe quedar muy claro, si no nos va a dar otro valor. Entonces vamos a poner promedio, sería 15 y 2 sería esto de aquí, luego sería promedio, y así llenamos la tabla. Sacamos el promedio por renglón y por columna. Promedio, estos dos valores, y copiamos. Sacamos el promedio por columna. Y copiamos. Nomás comprobamos nuevamente aquí. Sí se ve un poco distinto porque le puedo. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, es el primer valor menos la media, el promedio por renglón, la media de la columna, menos la media de la columna, más la media general, se le va al cuadrado y nos van a dar 6 valores más, una tablita como esta, y lo vamos a sumar y lo vamos a multiplicar por A y por N, que viene siendo por 3 y por 3, nuevamente por 9 aquí. Ok, vamos a poner el primer ejemplo, abrimos paréntesis, sería el primer valor menos la media del renglón, menos la media de la columna, más la media general, que elevamos al cuadrado. Vamos a quitarle decimales aquí para que se pueda apreciar. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo y nos va a dar esto de aquí. Vamos a tener nuestros valores. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Bien, ya que tenemos aquí nuestros valores, llenamos esa tablita y vamos a hacer la suma. Por aquí, igual a suma. Seleccionamos estos valores. Aquí ponemos el 3 por, sería BC, sería A por N. Y por último vamos a multiplicar estos dos. Nuestro valor de la interacción BC, y eso lo vamos a poner acá. Ya tenemos los valores de las interacciones A, B y C, o AB, BC, AC,
y de los factores A, B y C por separado. Ahora vamos a proceder a calcular la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. Y para eso ocupamos la tabla inicial contra lo que es el promedio de cada uno de esos tres. Entonces vamos a hacer primero el del error. Bien, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? Primero tenemos que, para sacar la suma de cuadrados del error, es calcular los promedios de cada uno de esos tres valores, que viene siendo el operador 1, catalizador 1 y así. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí promedio y voy a tomar las tres réplicas. Vamos a ponerlas. Voy a hacer lo mismo para acá, promedio, y voy a agarrar los siguientes tres en esa misma columna. Y aquí por último voy a poner promedio y voy a tomar el promedio de los últimos tres. Ok, y luego esto lo voy a copiar así. Ok, voy a ponerle igual, voy a quitarle, centramos y ahí está. Bien, y ya que tenemos esa tablita, vamos a cada uno de los valores, el 1, 1, el del 1, 1 que viene siendo 10.7, el 10.8 y el 11.3, que nos dio de promedio cada uno de ellos, el 10.933, lo vamos a sacar la diferencia y lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a poner en una tablita muy similar a esta inicial, que es de 9 por 6. Con estas dimensiones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner igual, sería este primer valor menos el del promedio y se eleva al cuadrado. Aquí podemos ver nuestra fórmula cómo va quedando. Lo pongo acá abajo para que se vea cómo va quedando y bueno, le voy a quitar decimales para que se aprecie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos hasta abajo. Nuevamente, ya tenemos la primer renglón. Hacemos lo siguiente con el segundo. Perdón, es acá. Igual, abrimos paréntesis, el segundo valor menos el mismo promedio, porque viene siendo el mismo. Hasta el tercero es el mismo. Ya en el cuarto el siguiente valor. Elevamos el cuadrado. Perdón. Llegamos hasta acá.
Bien, ya que hemos llenado esta tabla de la diferencia de cada uno de los valores menos su media elevado al cuadrado, la suma del cuadrado del error es simplemente sumar todos los valores de esta tabla. Aquí no hay que multiplicar ni por A, ni por B, ni por C, ni por N. Vamos a poner aquí es igual a suma y sumamos todos los valores de la tabla. Vamos a poner que sea igual a este valor. Ya nomás nos falta la suma de cuadrados totales, y la suma de cuadrados totales es un poco parecida a esta tabla. Aquí la diferencia es que vamos a tomar cada uno de los valores y no se le va a restar al promedio de cada 3, sino que es a la media general que hemos estado manejando, que es 11.2296, y nos va a generar una tabla igual, así de 9 por 6, y solamente se va a sumar y ya nos va a dar el valor de la suma de cuadrados totales, y por diferencia vamos a conocer esta de aquí. Vamos haciendo el espacio para poder hacer estas cuentas. Bien, ya le hicimos este espacio para poner la suma de cuadrados totales, y vamos haciendo las primeras cuentas. Va a ser igual, abrimos paréntesis, va a ser cada uno de los valores menos la suma de cuadrados, en la media general, cerramos, elevamos al cuadrado. Si quisiéramos nosotros copiar, no hay que olvidar que esta parte hay que fijarla con el F4 o poniéndole el signo de pesos antes y después de la letra. Listo. Y pues ya lo demás se copia. Vamos a copiarlo. Y vamos a copiarlo. Vamos a quitarle un poco de decimales aquí, no tantos. Vamos a centrar y vamos a sumar. Y este valor nos falta aquí. Ahora, ¿cómo sacamos la suma de la interacción A, B y C? Pues sería igual a la suma de cuadrados totales menos serían la suma de los otros anteriores. Vamos a ponerlo así, más A, B, C, más AB, más BC, más AC, más y ahí tenemos nuestro valor, 4.9074. Ok, ya lo más laborioso ya está hecho. Ya lo demás, los grados de libertad, son fórmulas. Sería el valor de A-1, B-1, C-1, y ya nos apoyaríamos con la fórmula que sería A-1 por B-1 y así sucesivamente. Bien, vamos poniendo por aquí las fórmulas, las voy a poner. Bien, entonces aquí les puse lo que son las fórmulas, y si A vale 3, A-1 pues es 2, B-1 pues también es 2, C-1 pues vendría siendo 2 menos 1, 1, mientras que AB, la interacción AB sería el valor que nos dio aquí en los grados de libertad, porque es A-1 por B-1, aquí sería serían 4. Voy a borrar esta parte de aquí. B-1 por C-1 sería 2 por 1, sería 2. A-1, que sería 2 por C-1, que sería 1, también serían 2. Y la multiplicación de esos 3, 2 por 2 por 1, también da 4. Y la multiplicación de A, B y C, que serían estos 3, 3 por 3, 9 por 2, 18. La suma de cuadrados, no, el grado de libertad total, pues nomás sumamos y nos da 35. El cuadrado medio es muy sencillo, no es más que la división
de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Vamos haciendo esa división. Suma de cuadrados de A entre los grados de libertad de A. Y copiamos. El valor de la f calculada es cada uno de ellos entre el cuadrado medio del error 2 entre 1.2007. Vamos a poner que sea igual a este entre este otro. 6.9913 entre 1.2007. Si queremos copiarlo, vamos a ponerle F4 en esta parte. Lo fijamos y copiamos. Y hasta aquí. Hago una corrección aquí de fórmula. Yo tenía que los grados de libertad eran A por B por C, pero es A por B por C por n-1. Y si A por B por C nos da 18, por n-1, pues nos daría por 2, nos daría 36. Vamos a poner aquí por 2. Y todo lo demás se va a ajustar. Bien, vamos a poner aquí que este debe ser... Oh, ok, es que no lo agarró como fórmula. Voy a corregir. Este es 36. Ahí está, ya está todo corregido y todo ajustado. Ya tenemos la f calculada de cada uno de ellos. Ahora vamos a consultar f de tablas. ¿Con qué valor? Con los grados de libertad de cada uno y los grados de libertad del error. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo lo hacemos esto en tablas? Hay un comando que se llama inv, verso de f. ¿Dónde está? Este aquí. Y le vamos a poner, cuando no nos dicen con qué nivel de confianza o con qué nivel de significancia, tomamos por default el 0.05, que viene siendo la probabilidad, es el nivel de confianza, sería 0.95, vamos a poner 0.95, coma, los grados de libertad del factor, coma, los grados de libertad del error. Ya tenemos ahí el valor de tablas y vamos a copiar. Vamos a ver. Ok, tenemos que fijar este valor. Ahora sí. Ya tenemos nuestro valor de tablas, que es 3.26, 3.26, 4.11, 2.63, 3.26, 3.26. Ok, ahí está. Ahora, ¿cómo planteamos nuestra conclusión? Pues si f calculada es mayor que f de tablas, entonces podemos concluir lo siguiente. De no ser así, pues lo vamos a concluir así. Vamos a ver. Bien, lo puse más para acá para que se pudiera ver toda la fórmula y lo vamos a poner así con la instrucción o el comando si como una condición. Le ponemos si el valor de tablas es mayor que el calculado es mayor que el de tablas, coma, y le puse entre comillas porque quiero que despliegue una información. Si es mayor, le vamos a
va a desplegar que el efecto del factor, pues en este caso es el factor A, es significativo o mayor a 0. Si no, pues que despliegue todo lo contrario, el efecto del factor, que este es el factor A, pues no es significativo o es 0. Okay, entonces vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo que lo cubra y lo vamos a copiar. Aquí podemos ver que algunos no es significativo y otros sí es significativo. ¿En cuáles? En estos dos, los primeros dos es mayor que el valor de tablas, pero en todos los demás, en el factor C, que viene siendo lo que es el tiempo de lavado, el tiempo de lavado no es significativo, solamente es significativo el usuario o el operador y el tipo de catalizador empleado, porque lo que es el tiempo de lavado no es un factor significativo y tampoco las interacciones que hay entre ellos, ni la AB, ni BC, ni AC, ni menos la ABC. ¿Sí? Entonces, esto sí es un poco laborioso, pero esto es mi material que les pueda servir para poder determinar si los efectos de cada uno de los factores, de los tres factores, son significativos o no son significativos. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.